O una posible analogía. Si a ti se te descompone tu carro y vienes y me lo traes a mí y me dices, hermano Gerardo, arréglame lo que se me descompuso de los frenos, ¿qué va a pasar? Que cuando te subas te va a llevar el tren. ¿Por qué? Porque yo no sé mecánica. Cuando no sabemos hacer las cosas, lo que ocasionamos es que sucedan imprevistos y suceden cosas que a veces cuestan. Hoy vamos a hablar sobre las funciones y responsabilidades, dos cosas diferentes, de papá y de mamá. A veces, y es lo mismo por lo que le decía ahorita el ejemplo, yo Dios me regala hijos, me regala una esposa, tengo una familia, pero no sé qué hacer, o no sé cómo hacerlo. ¿Y qué pasa? Que por eso vamos dando tumbos, por eso nos vamos cayendo, por eso a veces vivimos en medio de conflictos entre nosotros. Entonces fíjense, son funciones y responsabilidades, son dos cosas diferentes. Primero vamos a ver qué significa funciones. La definición es esta: actividad particular que realiza una persona dentro de un sistema de elementos. Es decir, algo que ya lo haces a veces hasta rutinario, porque esa es su función. Yo prendo la computadora, la función prende. Le aprendí un botón y prende. Esa es su función, prender. Entonces, y la responsabilidad, fíjense cómo se define responsabilidad de parte de un psicólogo. Dice, la responsabilidad es la habilidad para responder por tus acciones. Es la responsabilidad. Función y responsabilidad. ¿Y en el matrimonio cómo funciona esto? Fíjense, todo integrante de una familia, todos, tienen una función y una responsabilidad. Todos. Y dentro de la familia, por eso es importante saber la función de cada uno de los miembros de la familia, pero también tenemos que saber que cada función tiene una responsabilidad. Mi función es ser papá. Ah, bueno, pues ya tengo hijos, ya soy papá, esa fue mi función. ¿Y tu responsabilidad cuál es? Y ahí es diferente. Ahí vamos viendo las cosas diferentes. Miren, vamos a, por ejemplo, el problema mayor que enfrentamos las familias el día de hoy es que a veces, fíjense, a veces cumplimos con la función, pero no tomamos la responsabilidad. Y eso nos genera muchos conflictos dentro de la familia. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces para qué es para los que estamos llamados. Y a veces tomamos la función y a la responsabilidad le sacamos la vuelta. ¿No les ha pasado o no han visto a veces que en las familias, cuando hay un problema con uno de los hijos, el papá le dice, pues tú, ¿qué le enseñas? Estás evadiendo tu responsabilidad, chiquito. Porque tú como papá tienes una responsabilidad. La función no es solamente traerlo al mundo, sino aparte llevas una responsabilidad. Miren, vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, por favor. Voy a leerlo, es el primer libro de la Biblia. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Génesis 3:1. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Palabra de Dios. Fíjense, vamos a poner el contexto de este texto. Cuando Dios crea a las cosas, empieza a formar todo lo que tenía ahí, el paraíso, todo, y forma a Adán. Y lo forma a Adán para que gobierne sobre todo, para que le ponga nombre a los animales, para que identifique las plantas, para que tenga autoridad sobre todo. Le da una función, ¿cuál es? De gobernar, de cuidar, de administrar.
Esa es la función de Adán, administrar. ¿A quién le estaba hablando la serpiente? ¿A quién le estaba hablando la serpiente? A la mujer. ¿Por qué le hablaría a la serpiente a la mujer? Porque sabe que está más débil. Fíjate, el asunto es que la serpiente le habla a la mujer. ¿Y Adán dónde estaba? Evadiendo su responsabilidad. Ándele. A lo mejor la serpiente estaba hablándole al oído a Eva, y a lo mejor Adán estaba pelando un manguito y se lo estaba comiendo, le echaba ese, ¿cómo se llama? Tajín, y se lo estaba comiendo a Adán ahí. Mi función es cuidar lo que está aquí. ¿Y la responsabilidad cuál era? Pues cuidar a su mujer. Fíjate, función y responsabilidad. ¿Qué pasa cuando alguien evade su responsabilidad? Pues las consecuencias son clarísimas. Los echaron del paraíso. A veces le echamos la culpa a Eva, ¿no? Porque se comió, bueno, no dice manzana, pero ahí dice que comió algo, ¿no? ¿Pero la culpa de quién fue? De Adán. De Adán. ¿Por qué? Porque evadió su responsabilidad. Si él hubiera estado pendiente de su mujer, ¿qué hubiera hecho? Nomás ve a la serpiente y hubiera agarrado una tabla y va y le pega. Le mocha la cabeza. Porque era su responsabilidad cuidar. Si Dios le dijo, no quiero que coman de ese árbol, si les había dicho eso, la responsabilidad de Adán era cuidar que su mujer no fuera a comer de ese árbol. Fíjate cómo desde la primera pareja del mundo, cuando alguien evade su responsabilidad, hay consecuencias catastróficas. ¿Sabes cuáles son las consecuencias tan graves de ese asunto? No nada más que le expulsaron del paraíso. Fíjate, le dijo a la mujer, con dolor vas a parir, con dolor vas a tener a tus hijos, Fíjate, entró el dolor al mundo, nada más porque este ingrato evadió su responsabilidad. Con dolor vas a tener a tus hijos. A Adán, ¿qué le dijo? Vas a trabajar, mijito, toda la vida. Vas a ganar en tu comida con el sudor de tu frente, no del de enfrente, con el sudor de tu frente. Fíjate, ya desde ahí, ¿qué quiere decir, hermanos? Que si Adán no hubiera evadido su responsabilidad, no hubiéramos tenido que trabajar. Y a los hijos los hubiera traído la cigüeña, a lo mejor. Fíjense, qué importante es esto. Una función y una responsabilidad. Y cuando la responsabilidad es evadida, hay consecuencias. Funciones y responsabilidades de papá y mamá. Vamos a ver al papá. Una primera función que debe tener el papá primero es función, ser proveedor. Ser proveedor. Vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe, y es peor que el que no cree. Palabra de Dios. Fíjense, quien no se preocupa, ¿de quién? De los suyos, especialmente de los de ¿dónde? Si el texto fuera mexicano, ¿cómo le pondríamos? No andes de candil de la calle, ni oscuridad de tu casa. Fíjate. Dice, especialmente de los de su casa ha renegado de la fe, y es peor que el que no cree. Es decir, nosotros como varones estamos llamados a ser proveedores en nuestra casa. ¿Pero proveedores de qué? ¿De qué? De una casa, de alimentos, de ropa, de todo eso. ¿Eso es de lo que estamos llamados a ser proveedores solamente? No nada más de eso. Fíjense, podemos entender nuestra función, la de ser proveedor. El hombre cristiano tiene la función de ser el proveedor de su familia para que no haga falta lo necesario en el hogar, pero no solo en el área material, sino también en lo espiritual, inculcando los valores en cada miembro de la familia. Fíjate también lo que tienes que dar, lo que tienes que llevar. Ese es el ser proveedor. Podemos decir, no, pues sí, ahí estoy bien. Todavía hay personas en pleno siglo XXI, hombres todavía, que creen que con arrimar de comer a la casa basta, que creen que contar la semana completa basta.
Y eso no es posible. Esto es todavía más allá. Esa es la función del hombre, ser proveedor. ¿Y la responsabilidad cuál es? Por ejemplo, es asegurarse que los recursos materiales que provee para la familia están siendo utilizados para lo que son entregados. Si usted a su mujer le da, ¿cuánto le da Mayra por semana? Le dan 5,000 pesos a Mayra por semana para el mandado. 5,000. Le dan por semana para el mandado. Lalo le da el dinero, pero Lalo tiene que, su responsabilidad es asegurarse que ella los gaste en lo que debe, no en lo que quiera, en lo que debe. Fíjense, función y responsabilidad. Ahí ya hay una regla general en todo. Lo que dejas, como dice el refrán, es lo que dejas para mañana, a veces lo dejas para siempre. Y cuando quieres resolverlo, en ocasiones ya es complicado. Otra de las funciones del papá es ser... Si nosotros no nos acercamos a Dios, no podemos protegerla. No podemos protegerla. Se ha dicho de tal forma y tajante: si usted no cuida espiritualmente a su esposa o a su esposo, lo pierde. Acuérdense, matrimonio no es tener 30 años juntos. Eso no. Matrimonio es conocerse, amarse, respetarse. Y es ahí donde entra nosotros, con la función de nosotros, la de proteger nuestro hogar, nuestra familia, en todas las formas posibles. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? No, pues yo sí la cuido, aquí ando, pero aparte tienes otra responsabilidad. ¿Cuál? Mira, abre tu Biblia, Mateo 7:21. Esta es la responsabilidad que tenemos. Mateo 7:21. Fíjense, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres, como protectores de nuestra casa. Fíjense, Mateo 7:21. De su compañero y complementar el trabajo de hermanos, del hermano, del papá. Ojo, hermanos, ojo, fíjense, repito, la principal función de la mujer es ser la ayuda idónea de su esposo y complementar el trabajo del varón. Complementar, no hacer. Ella no está llamada ni destinada para hacer tus funciones. Ella está llamada para una función específica que la vamos a ver aquí. Por ejemplo, algo que debemos entender de manera muy clara sobre la mujer para poder comprender su función es lo que no es. Esto es lo que no es la mujer o la mamá. Una máquina de tener hijos. No es. La mamá no es una cocinera. Tampoco, eso no es. Tampoco lavandera. Tampoco es una lavadora. No fue llamada para eso. Tampoco es un objeto sexual. Eso no es la mujer. Eso no es la mujer. Quedando claro esto, pasamos a lo siguiente. Mira, las funciones de mamá tienen que ver con esto: proteger el núcleo familiar. Mujer, esa es tu función. Y entramos a su casa y tenía el programa de esta señora que me estresa hasta verla. ¿Cómo se llama? Laura. Esa. Tenía una gritería la mujer esa en el programa. ¿Y saben qué pasa? Poco a poco el ambiente se empieza a llenar de gritos dentro de la casa. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos escuchar televisión. Es un ejemplo. No sabemos escuchar la televisión. La ponemos al volumen, tenemos un programa de esos donde hay gritos, donde hay insultos, donde hay va. ¿Y qué pasa? Que de rato nosotros también estamos metidos en ese círculo. No en la televisión, sino entre nosotros. Y la función de tuya como mamá es proteger el núcleo familiar. ¿Qué se ve en la casa? ¿Qué hay en la casa? Y funciones muy hermosas que tienen. Sin duda yo creo esto, hermanos, y lo digo en serio: la mujer es el mejor regalo que nos pudo haber dado Dios. De verdad. No es que a veces nosotros maltratamos ese regalo. Y amor. Funciones, mujeres, santas mujeres. Así deben de ser: bien comprensivas, bien pacientes y llenas de amor. ¿Está difícil eso? Ay, qué santas. De ser de Argentina estaban, ¿no? Comprensión, paciencia y amor. Miren,
ya están llamadas a comprender sin duda, porque ustedes son cuando todos salimos a la calle, ustedes son las que reciben todo lo que traemos en la calle. Todo lo que traemos de la calle, ustedes lo reciben de primera mano. Desde cuando llega el marido, ¿cómo te fue? Si hubo problemas en el trabajo, te los platica y tú lo recibes. Miren, santas hermanas, aquí se van a ustedes a medir. 13:4. El amor, 13:4. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos. Ándale. No aparenta ni se infla. No aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4. ¿Lo vuelvo a leer? Vean otra vez. Andamos allá por el río. El notario no se me olvida. Tú ya ni te acordabas. Hace como 30 años de eso. Ok, ahí está reflejada parte de la labor de la mujer para crear un ambiente sano en el hogar, un núcleo familiar sólido y fuerte además. Responsabilidades, esas son las funciones están facilísimas, ustedes lo hacen rápido eso. Las responsabilidades de la mamá: primero, estar disponibles siempre para su familia. Mamá, quiero platicar contigo, ahorita que se haga una novela. No. Usted tiene que estar disponible para sus hijos. Mamá, necesito hablar contigo. No, porque voy a hacer el rosario a la vecina. No. Usted tiene que hablar con su hijo primero. Estar disponibles para su familia. Número 2, involucrándose con ellos, es decir, interactuando, acordando, pensando y procesando la vida juntos. Es decir, la mamá tiene la responsabilidad de ser el famosísimo ajonjolí de todos los moles. Tiene que estar interesada en la vida de todos los hijos. Si tiene muchos, pues bueno, con el esposo. Porque luego a veces pasa un detallazo. Se involucra tanto con los hijos que se olvida del esposo y luego después ahí anda con qué. Ya saben qué. También tiene que, una de las responsabilidades de la mamá es entrenando, ayudando a los hijos a desarrollar sus habilidades y descubrir su potencial, entrenándolos. Tú dices, mira, mi hijo cuando crezca va a ser astronauta. ¿Por qué? Le hablo y vive en la luna. Tienes que aprender a descubrir el potencial de tu hijo. O va a ser mesero, ¿por qué? Le hablo y no viene. Entonces, tienes que aprender, entrenándolos para descubrir su potencial, disciplinándolos, enseñándoles en el temor de Dios, señalándoles sus límites. Mijo, si pasas esta rayita, vas a tener esta consecuencia. Es importante. Hablarles de su dignidad, también es importante que la mamá haga eso. ¿Saben por qué el bullying existe? ¿Ustedes se acuerdan en nuestros tiempos si se hablaba del bullying? No. ¿Verdad que no? No pasaba que nos llevamos una revolcada en la escuela y se acabó y al día siguiente todos a casa, o una cintariza cuando llegabas porque te habías peleado y ya. Ahora los psicólogos están haciendo la nota porque nosotros estamos dejando de hacer nuestro trabajo. Cuando tú le enseñas a tu hijo que su dignidad se la dio Dios, nadie se la va a estropear porque Él la va a cuidar. Y no hablo de pelear, hablo de saber quién es. Y parte de la responsabilidad de las mamás es esa, es hablarles a sus hijos de su dignidad como hijos de Dios. Todo eso del bullying es porque nosotros dejamos de hacer algo en la casa. Y es importante que lo recuperemos eso. Parte de la responsabilidad de la mamá. Por último, mostrar integridad. Si su mamá, si tú como mamá le dices a tu hija o a tu hijo, mi hijo, no quiero que andes de chismoso, pero tú eres el chismoso de la cuadra,
Pues ¿cómo va a funcionar así? No funciona. Mostrar integridad, es decir, vivir lo que le estás diciendo que él haga. Porque no te lo va a creer, no lo va a hacer. Le dices, no hagas esto y tú es lo primero que haces. Pues entonces, ¿cómo quieres que te obedezca? Si tu ejemplo va todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Rápidamente repaso las responsabilidades de la mamá. Estar dispuestas siempre para su familia, disponibles. 2. Involucrarse en la vida de todos. 3. Entrenando a sus hijos a desarrollar sus habilidades. 4. Disciplinándolos. 5. Hablarles de su dignidad. 6. Mostrar integridad. Conclusión. Como vemos, hermanos, hermanas, la tarea no es nada fácil. Nada fácil, ¿eh? Pidamos al Señor que nos ayude a llevar a cabo nuestro papel dentro de nuestro matrimonio, como nos toca. Como nos toca. Y para verdaderamente rendirle cuentas, acuérdense lo que leíamos, hermanos, en el Evangelio de San Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Ni el que me diga expulsamos demonios en tu nombre, va a decir el Señor, aléjense de mí que no los conozco. No es por lo que hagas, es por lo que vivas. Dios te va a pedir cuentas a ti de tus hijos. ¿Dónde están tus hijos? Pues por ahí se me quedaron en el camino, Señor. Y te va a pedir cuentas a ti. Amén. Anoten 2 preguntas.